Señor secretario, sírvase llamar a lista a los integrantes de la Comisión Primera del Senado por segunda oportunidad. Honorables senadores, le ruego el favor a quien no sea congresista no ocupar curul de congresista. Anmin Hernández Jaime, Andrade Serrano Hernán Francisco, Barreras Montealegre Roy Leonardo, Benedetti Villaneda Armando, Enríquez Maya Eduardo, Enríquez Rosero Manuel, Galán Pachón Juan Manuel, Gaviria Vélez José Obdulio, Gerlain Echeverría Roberto, López Hernández Claudia, López Maya Alexander, Morales Hoyos Vivian, Motoa Solarte Carlos Fernando, Rangel Suárez Alfredo, Rodríguez Rengifo Roosevelt, Serpa Uribe Horacio, Valencia La Serna Paloma, Barón Cotrino Germán, Vega Quiroz Doris Clemencia. Señor presidente, me permito informarle que se ha constituido quórum deliberatorio. Con quórum deliberatorio se abre la sesión. Sírvase, señor secretario, dar lectura al orden del día para la presente reunión de la Comisión Primera del Senado. Orden del día para el día martes 13 de junio del 2017. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, consideración y aprobación de actas de sesiones ordinarias número 39 del 24 de mayo, 40, 41, 42 y 43. Tercero, consideración y votación de proyectos en primer debate. Proyecto de ley 69 del 2016 Senado, por medio de la cual se establecen disposiciones para la explotación ilícita de yacimientos mineros y se dictan otras disposiciones, acumulado con el proyecto de ley 111 del 2016 Cámara, por medio de la cual se adoptan medidas tendientes a fortalecer la lucha contra la extracción ilícita de minerales, acumulado con el proyecto de ley 137 del 2016 Senado, por medio del cual se establecen mecanismos efectivos para evitar la explotación ilícita de yacimientos mineros y otros materiales y se dictan otras disposiciones. Proyecto de ley 197 del 2016 Senado, por medio de la cual se modifica la ley 599 del 2000 y se dictan otras disposiciones, acumulado con el proyecto de ley 200 del 2016 Senado, por medio de la cual se modifica el artículo 208 del Código Penal, ley 599 del 2000 y se dictan otras disposiciones. Hay otros 8 proyectos más. Cuarto, lo que propongan los honorables senadores. Quinto, negocios sustanciados por la presidencia. Señor presidente, está leído el orden del día. Les informo a los asesores del gobierno que están al lado izquierdo que ya iniciamos la sesión. Por favor, buen comportamiento en el recinto de la Comisión Primera. Señor secretario, se someterá el orden del día a consideración de la Comisión Primera una vez se registre el quórum decisorio reglamentario. Senador Alexander López, saludamos al viceministro de Defensa, Aníbal Fernández de Soto, en representación del gobierno para el primer punto del orden del día. Siguiente punto del orden del día, señor secretario. Siguiente punto es consideración y aprobación de actas. Señor presidente, aún no han llegado publicadas en la Gaceta. Siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día: consideración y votación de proyectos en primer debate. Proyecto de ley número 169 del 2016 Senado,
ya está presente, por medio de la cual se establecen disposiciones para la explotación ilícita de yacimientos mineros y se dictan otras disposiciones acumulado con el proyecto de ley 111 del 2016 Cámara, por medio de la cual se adoptan medidas tendientes a fortalecer la lucha contra la extracción ilícita de minerales, y acumulado con el proyecto de ley 137 del 2016 Senado, por medio del cual se establece mecanismos efectivos para evitar la explotación ilícita de yacimientos mineros y o materiales, y se dictan otras disposiciones. Al respecto, me permite informarle, señor presidente, que este proyecto llegó a la comisión, pero hasta tanto no llegara el concepto del Consejo de Política Criminal para estos proyectos, la mesa directiva no podía designar ponentes conforme a orden de la Corte Constitucional, que todo lo que tenga que ver con política criminal no se le puede dar inicio al trámite hasta tanto no tener el Consejo de Política Criminal. El ponente, honorable senador Eduardo Enríquez Maya, quien se encuentra presente, concluye con la siguiente proposición. Por las anteriores consideraciones, me permito solicitar a la Comisión Primera del Honorable Senado de la República dar primer debate al proyecto de ley 169 del 2016 Senado, acumulado con los proyectos de ley 137 del 2016 Senado y 111 del 2016 Cámara, por medio de la cual se establecen disposiciones para la explotación ilícita de yacimientos mineros y se dictan otras disposiciones, acogiendo el texto propuesto. Atentamente, Eduardo Enríquez Maya. Está leída la proposición con que termina el informe, señor presidente, y el ponente se encuentra presente. Se abre entonces la discusión de la proposición con que termina el informe de ponencia que ha leído el señor secretario, y se le concede el uso de la palabra al senador ponente Eduardo Enríquez Maya. Sonido para el senador Eduardo Enríquez, que está en la atriz de la comisión. Muchas gracias, señor presidente. Señor secretario, señores viceministros de Defensa, de Minas y Energía, señoras y señores senadores, señores asistentes. La mesa directiva de la Comisión Primera Constitucional me designó como ponente del proyecto de ley por medio de la cual se establecen disposiciones del proyecto de ley por medio de la cual se establecen disposiciones para la explotación ilícita de yacimientos mineros y se dictan otras disposiciones. Trataré de ser lo más didáctico posible y por supuesto esta ponencia está a libre examen de mis colegas para que hagan las recomendaciones que consideren convenientes, y qué mejor aprovechar aquí la oportunidad del gobierno. Este proyecto es sobre este tema hay 3 proyectos, 2 de ellos que se acumularon. El primero de iniciativa del gobierno, presentado por los señores ministros de Defensa y Energía, de Medio Ambiente y de Justicia. 2 proyectos de iniciativa congresional, uno que fue acumulado con el que acabo de enunciar y otro que corre su trámite por la Cámara de Representantes. Primera parte. Segunda parte, señor presidente. El Consejo de Política Criminal le dio visto bueno al proyecto de iniciativa del gobierno, mas no le dio visto bueno al proyecto de iniciativa congresional. Si bien es cierto
eso no hace parte del trámite formativo de la ley, pero es una recomendación que, si el Senado lo considera conveniente, así se aceptará su conveniencia o inconveniencia. A renglón seguido, señores senadores, se celebró una audiencia pública con fecha 29 de marzo. De esa audiencia pública hicieron parte las siguientes autoridades y particulares, como lo ordena la ley. Participó el señor Afranio Álvarez Romo, alcalde de La Llanada, departamento de Nariño. Ana María Zamora del Castillo, vicepresidente de la Asociación Colombiana de Minería. Alirio Sánchez, del gremio Esmeraldas de Colombia. Carlos Cante Puentes, viceministro de Miras. Álvaro José Chávez Guzmán, director de Seguridad Pública e Infraestructura. Rafael Ríos, asesor del despacho del ministro de Ambiente. Juan Francisco Peláez, en representación de la Policía Nacional. Y Marcela Badía, directora de Política Criminal del Ministerio de Justicia. Ahora bien, los proyectos fueron posteriormente enviados para consideración de el señor Fiscal General de la Nación. Me referiré posteriormente al concepto del señor Fiscal General de la Nación. Este proyecto, señores senadores, trae 6 temas, todos muy importantes. Para conocimiento de ustedes, me permito hacerlos conocer. Los componentes de esta iniciativa se refieren, el primero, adaptar la normatividad vigente a las necesidades económicas, políticas, sociales y de seguridad nacional que impone la explotación ilícita de yacimientos mineros en el país. El segundo eje temático, modificar tipos penales, a los que me referiré concretamente, con el fin de combatir la explotación ilícita de yacimientos mineros, su relación con los grupos armados ilegales y su incidencia directa en la creación de ese flagelo de la violencia en el país. El tercer punto, se trata de regular la medida especial de destrucción y movilización de maquinaria pesada y control de insumos necesarios para contrarrestar el impacto negativo que ha causado la extracción ilícita de yacimientos mineros. El cuarto punto se refiere a modificar disposiciones sobre medidas disciplinarias ambientales para que su ejecución sea eficiente, asertiva y disuasiva. El quinto tema, crear una disposición sobre trabajo y explotación infantil en la minería ilegal que conduce
a la caducidad del título. Y por último, un tema no menos importante, regular la minería de subsistencia, o sea, la tradicional. Y para esto se necesita el registro de comercializadores y la formalización de la actividad minera con el fin de crear criterios legales claros para la actuación del Estado y la fuerza pública. Ahora bien, señores senadores, el eje, a mi juicio, alrededor del cual gira este proyecto, tiene que ver con la modificación de la normativa penal y la creación de figuras con la finalidad de combatir la explotación, la exploración minera y, por supuesto, combatir al terrorismo. Entonces, los invito a trasladarnos, señores senadores, al título 11 del Código Penal. Ustedes saben que en ese título vamos a encontrar los delitos contra el orden económico y social. Y precisamente a una de sus figuras, la que conocemos con el nombre de lavado de activos. Lavado de activos. Señores viceministros, señores senadores, en lo posible, yo los invito a reflexionar mucho sobre esta conducta punible de lavado de activos. Señora senadora doctora Vivian Morales, usted que fue fiscal general de la Nación, es una figura delictiva que tiene una serie de verbos rectores que complican la actividad de la justicia y, a mi juicio, de la defensa. Eso hay que mirarlo detenidamente. Ven ustedes, por ejemplo, esa figura. El que adquiera, ese es un verbo rector, adquirir. Guarde, invierta, transporte, transforme, almacene, conserve. Eso se está aumentando. Esos otros dos verbos rectores. Custodie o administre bienes que tengan su origen mediato o inmediato en actividades de tráfico de migrantes, trata de personas, extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión, tráfico de armas, tráfico de menores de edad, financiación de terrorismo, administración de recursos relacionados con actividades terroristas, etc. Ese es un artículo que huele de pronto a un discurso ineficaz. Y a esa figura, señores senadores, se trae el artículo 328 del Código Penal. Me regreso un poco, no terminé de leer el artículo, me quedé en la tercera parte. Y a ese artículo se trae el artículo 328 del Código Penal. Se inserta en esa figura delictiva los delitos contra los recursos naturales y medio ambiente. ¿Esto qué quiere decir, señores senadores? Que esos delitos contra los recursos naturales y medio ambiente pasan a ser parte de la figura delictiva del lavado de activos. Esa es la primera modificación que se hace en este proyecto de ley. Lo demás queda absolutamente igual.
En segundo lugar, se busca la modificación del artículo 338 del Código Penal, o sea, de la Ley 599 del 2000. A mi juicio, no se está pidiendo, señor viceministro de Defensa, señores senadores, una modificación, sino que se está estructurando una nueva figura delictiva. Doy el argumento. Tal como está escrito en la normatividad vigente, se habla de la exploración o explotación ilícita de minerales. En la figura presente solo se habla de la explotación ilícita de minerales. Ahora se habla de la exploración y explotación ilícita de minerales. Además, se señala en la figura los atenuantes y los agravantes de esa figura. Eso hace, a mi juicio, que sea un artículo nuevo. Es decir, por lo menos se cambia el nombre de la figura. Y, repito, se estructura esa nueva figura con agravantes y atenuantes. Luego, en el proyecto, señores senadores, se solicita una adición al artículo 338. Esa adición, señor presidente, es un artículo nuevo. Señores viceministros, respetuosamente, y si la comisión considera que se debe aprobar en primer debate, es necesario que nosotros trabajemos para llevar una propuesta más estructurada a la plenaria del Honorable Senado de la República. Este artículo nuevo no tiene como elegancia jurídica. Explico. Vean ustedes lo que dice el artículo nuevo. Título: aprovechamiento ilícito de minerales. El que sin permiso de autoridad competente, oigan bien, o con incumplimiento de la normatividad existente, eso es un universo, incumplimiento de la normatividad existente, eso es lo que se denomina en la doctrina una norma penal en blanco, con el riesgo que de pronto la Corte Constitucional la declare inexequible. Pues falta precisión en esa conducta punible. Y de otra parte, no amarguemos ni al juez ni al defensor en colocar, por ejemplo, cifras, decir 80 216 meses de prisión, en vez de colocar 6 años a 18 años. Ustedes reciban estas respetuosas recomendaciones. A renglón seguido, señores senadores, nos vamos a referir a otro artículo al cual se trata de adicionar el aumento de penas. Adiciónase un inciso al artículo 345 del Código Penal. El texto que tenemos ahora, señores senadores, es fruto de una modificación
que se hizo a través de la Ley 1453 del 2011, precisamente en su artículo 16. Y lo que se hace ahora es aumentar la expresión o realice cualquier otro acto. Leo la figura. Un poco largo ese título. Financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia organizada y administración de recursos relacionados con actividades terroristas y de la delincuencia organizada. Y oigan el texto cómo está, a ver si lo podemos revisar también. El que directa o indirectamente, vean este poco de verbos rectores, provea, recolecte, entregue, reciba, administre, aporte, custodie o guarde fondos, bienes o recursos, o realice cualquier otro acto. No, así no puede quedar una figura delictiva. Esa redacción, a mi juicio, vulnera el requisito de la tipicidad y en consecuencia nos puede poner en serio peligro con el artículo 29 de la Constitución, que es rigurosa su filosofía, rigurosa su interpretación, rigurosa su aplicación. Y sigue, que promueva, organice, apoye, mantenga, financie o sostenga económicamente a grupos, incurrirá en prisión de 13 a 22 años. Lo nuevo de ese artículo, la pena señalada se aumentará de 1/3 a la mitad cuando alguna de las conductas descritas se realice con fondos, bienes o recursos que tengan su origen directo o indirecto en actividades de exploración o explotación ilícita de minerales. Por último, otro artículo en el cual se busca una modificación del inciso segundo del artículo 447 del Código Penal. Me refiero a la receptación. Esta figura delictiva ya fue modificada con la Ley 1142 del 2007, precisamente con el artículo 45. Entonces, la modificación de este delito, señores, de esta figura delictiva, simplemente consiste en aumentar en el inciso segundo la siguiente expresión: si la conducta se realiza sobre medio motorizado o sus partes esenciales o sobre mercancía o combustible que se lleven ellos, o sobre elementos destinados a comunicaciones telefónicas, telegráficas, informáticas, telemáticas y satelitales, o a la generación, transmisión o distribución de energía eléctrica y gas domiciliario, o a la prestación de servicios de acueducto y alcantarillado, o sobre minerales. Esa es toda la modificación. O sobre minerales, la pena será de 6 a 13 años de prisión y multa de 7 a 700 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Eso es todo lo que contiene este proyecto en modificación y adición a figuras delictivas. Ahora bien, la Fiscalía General
de la Nación me ha hecho llegar un concepto que lo tienen ustedes en su poder y que yo voy a hacer una sinopsis del mismo para un conocimiento concreto de ustedes, para que sepan cuál es el pensamiento de la Fiscalía. No sin antes, nos ha hecho llegar también la noticia el señor fiscal que él está dispuesto a trabajar en el momento que esta comisión lo considere conveniente. Dice en uno de sus apartes la Fiscalía: la explotación ilícita de yacimientos mineros es un fenómeno complejo que requiere, senador López Maya, un tratamiento integral, dada la pluralidad de intereses jurídicos que afecta, entre ellos los recursos naturales y el medio ambiente, el orden económico y social, la administración pública y la seguridad pública. Por esto, demanda una respuesta eficaz por parte del Estado que no se limite al endurecimiento de las penas, a la tipificación de nuevas modalidades delictivas o a la inclusión de agravantes punitivos, sino que contemple medidas de orden sustancial y procesal encaminadas a fortalecer la persecución económica de las organizaciones criminales que se lucran de la minería ilícita. Prevea mecanismos de justicia restaurativa que permitan recuperar el daño causado, establezca controles estrictos al ingreso al país de sustancias químicas, de maquinaria amarilla y otros elementos utilizados en esta actividad. Y aumenta: la Fiscalía considera que no es adecuada la tipificación de delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, como lo acabamos de expresar, inclusive con la creación del nuevo tipo penal, con el que se fraccionaría el artículo 338 del Código Penal para sancionar por separado algunas conductas previstas en el mismo relacionadas con la explotación ilícita de minerales, incluso con una pena mayor del tipo básico. Y termina: la Fiscalía sugiere la necesidad de estructurar una propuesta legislativa coherente e integral, en la cual se incorporen las distintas herramientas de carácter preventivo y sancionatorio, de orden administrativo y penal, así como de persecución financiera contra el fenómeno de la minería criminal. Para este propósito, la Fiscalía General de la Nación ofrece su concurso. Queda, señores senadores, señoras senadoras, hecho una explicación sucinta sobre el tema, dispuesto a resolver cualquier inquietud de mis colegas y, por supuesto, exhorto a los funcionarios del gobierno, si tienen que hacer alguna explicación sobre la ponencia que acabo de hacer, que estoy también dispuesto a responder cualquier inquietud. Muchas gracias, señor presidente, señores senadores. Gracias a usted, senador Eduardo Enríquez Maya, por la clarísima exposición de este proyecto que hoy debatimos. Señor secretario, ¿qué quórum se ha registrado? Tenemos quórum decisorio, señor presidente. Estábamos pendientes de la aprobación de orden del día, así que les pregunto a los integrantes de la Comisión Primera si aprueban el orden del día leído por el señor secretario. Ha sido aprobado por unanimidad, señor presidente, el orden del día para la presente sesión.
Continúa abierta la discusión de la proposición con que termina el informe de ponencia y saluda la presidencia de la comisión al viceministro de Minas, doctor Carlos Andrés Cante, y al viceministro de Medio Ambiente, doctor Carlos Botero. Se le concede el uso de la palabra, ya lo habíamos saludado al viceministro de Defensa, Aníbal Fernández de Soto, para que intervenga en este proyecto en representación del Gobierno Nacional. Señor Presidente, muchísimas gracias. Muy buenos días, señores senadores, señoras senadoras. Quiero en primera medida destacar la seriedad y el compromiso con que el señor ponente ha hecho la presentación de esta iniciativa que el Gobierno ha presentado a consideración del Congreso. Quiero destacar que este ha sido un ejercicio por parte del Gobierno Nacional que se ha desarrollado de manera conjunta, de manera coordinada, de manera interagencial con los ministerios de Minas, de Justicia, de Ambiente y de Defensa, pero adicionalmente que también hemos venido trabajando muy de la mano con la Fiscalía General de la Nación para incorporar elementos que, como bien lo explicaba el señor senador Enríquez Maya, han considerado importantes analizar en el concepto que han presentado a la comisión. Quiero también decir que es muy afortunado que el Congreso haya acumulado a este proyecto iniciativas de origen parlamentario que se han presentado también para abordar este problema tan complejo y tan serio en materia no solamente de criminalidad, sino desde la perspectiva minera, desde la perspectiva ambiental. En buena hora entonces este debate llega al Congreso. Esperamos que el trámite legislativo que ahora empieza nos ayude a enriquecer una iniciativa que lo que busca es tener mejores herramientas, mejores procedimientos para que el Estado colombiano en su conjunto pueda abordar una problemática de la dimensión que hoy en día tiene la extracción ilícita de yacimientos mineros. Y quiero poner en contexto a los honorables senadores que hacen parte de esta comisión con algunas apreciaciones respecto del problema que enfrentamos hoy en día. La extracción ilícita de yacimientos mineros está convirtiéndose en un problema no solamente de orden público, un problema de finanzas ilícitas con un impacto ambiental tremendo para nuestros ecosistemas. Cuando se empezó a trabajar en este proyecto de ley, por instrucciones del señor presidente hace ya poco más de 2 años, los números que manejábamos en ese entonces básicamente arrojan lo siguiente, para que tengamos unos datos en la cabeza pertinentes. Los recursos que se mueven en torno a la extracción ilícita de yacimientos mineros superan con creces la economía ilegal que se mueve en torno al narcotráfico. ¿Cuánto de esos recursos efectivamente van a financiar grupos organizados armados, grupos de delincuencia organizada de distinto orden? Es algo que todos los días estamos apreciando, caracterizando y entendiendo mejor. Pero sin duda, las dimensiones económicas de este flagelo son de grandes proporciones. Otro dato, y si me corrige el viceministro de Minas, en materia de explotación de oro, hay cálculos de la agencia minera que nos demuestran que solamente el 20% de la producción de oro responde a una explotación en título minero con licencia ambiental. El resto de la explotación de oro está, dijéramos, en el universo de la informalidad. En ese universo tenemos no solamente la actividad de los grupos ilegales dedicados a economías ilícitas para su financiamiento y actividad criminal,
Pero también está dentro de este universo las actividades informales, la minería artesanal, que está por fuera un poco de los controles deseables en esta materia. Y por eso aquí respondo a alguna de los planteamientos del senador ponente respecto de la problemática multidimensional de este asunto. Aquí no solamente estamos abordando un problema, como decíamos, de orden público, de criminalidad, sino que también tenemos que buscar herramientas que nos permitan una mejor formalización de la actividad minera ancestral. Esos pequeños mineros tenemos que involucrarlos en buenas prácticas, en guías ambientales, que entren en una dinámica que pueda estar controlada y vigilada por las autoridades ambientales y mineras pertinentes. Entonces este proyecto de ley no solamente tiene unos aspectos desde el punto de vista de persecución del crimen, de persecución del lavado de activos, de lucha contra el crimen organizado en sus distintas dimensiones, también comporta una serie de elementos que van a permitir avanzar en las estrategias de formalización para lograr una minería bien hecha que redunde en beneficios para las comunidades. Hace 2 años, las órdenes del presidente de la República sobre esta problemática para el sector defensa significaron, por ejemplo, un fortalecimiento de las capacidades en policía para la acción en la atención de la extracción ilícita de yacimientos mineros. Hoy en día, lo que venía siendo una dependencia dentro de la Policía de Carabineros para esta materia, tenemos ya una dirección dentro de la policía para temas ambientales y específicamente para el tema de extracción ilícita de minerales, con capacidades más robustas, con una coordinación en materia de inteligencia, de investigación, de judicialización, con una coordinación muy activa con la Fiscalía. Y adicionalmente en el Ejército se creó una brigada contra este flagelo, con unas capacidades también especiales, con un entrenamiento específico que nos ha permitido aumentar considerablemente las operaciones contra este flagelo. En los últimos años han sido más de 4.000 operativos contra la extracción ilícita de minerales, se han intervenido más de 11.000 minas que están activas de manera irregular y se han creado una serie de instancias de coordinación con la Fiscalía, con los ministerios aquí representados y con incluso la Procuraduría General de la Nación, para cada vez entender mejor esta problemática, mirarla desde las distintas ópticas y poder intervenir de manera integral en las regiones que estamos viendo afectadas por este flagelo. Una experiencia, creo que valiosa, que nos permite tener lecciones aprendidas y partir de un caso de éxito, es lo que ha venido siendo la intervención en Buriticá, una región que había venido siendo afectada por esta situación de irregularidad, con el acompañamiento de la Procuraduría, con una intervención del Ejército, con unos desarrollos operacionales de la Policía, con un acompañamiento muy activo de la autoridad minera y por supuesto con un acompañamiento de las autoridades ambientales. Logramos desarrollar una intervención que nos da lecciones para abordar el tema, como bien lo mencionaba el senador ponente, de manera interagencial. Quiero decir también que esta iniciativa está totalmente armonizada con lo que ya este Congreso aprobó en el Código de Policía. Ese Código de Policía nos ha permitido tener mejores herramientas para la suspensión de actividades, para la inmovilización de maquinaria, para la destrucción de la maquinaria y generar unas sanciones un poco más efectivas en esta materia. Y este proyecto de ley nos dará nuevas herramientas en materia de articulación con las otras agencias, tipos penales más fuertes. Hoy en día estamos viendo cómo quedan libres las personas que capturamos asociadas a estas actividades ilegales, porque las sanciones que comporta el Código Penal son excarcelables y eso nos está impactando de manera negativa en nuestros resultados. Y estamos buscando con esta iniciativa también tener mejores facultades, más claras facultades para los alcaldes y gobernadores en esta materia. Me refiero, señor presidente, al concepto que trae a colación el senador Enríquez Maya de la Fiscalía.
en donde quiero decir que estamos por parte del gobierno en toda disposición para incorporar los elementos que en ese concepto se mencionan en relación con la precisión de la redacción en tipos penales, con la técnica legislativa en esa materia, con el decomiso de los minerales, en donde sabemos que hay algunas inquietudes al respecto de quién es la entidad encargada de ejercer tutela sobre esos decomisos. También sobre las sustancias peligrosas y el tratamiento que debemos darle. Ahí hay unos aspectos de la Fiscalía en su concepto que nos llaman la atención y por supuesto nos interesa mucho que se incorporen. Y también elementos de justicia restaurativa, porque estamos hablando de delitos que están generando daños ambientales y podemos desarrollar instrumentos en materia de justicia restaurativa de recuperación de entornos ambientales afectados por esta actividad, como también en materia de tratamiento de otras herramientas que se utilizan en estas actividades ilegales como los explosivos, armas y otros insumos. Y finalizo, honorable senador Enríquez Maya y demás miembros de esta comisión, haciendo referencia a una reciente sentencia de la Corte Constitucional, la sentencia 622 del 2016, en donde le ordenó al Gobierno Nacional, a distintas entidades del Gobierno Nacional, una serie de medidas para recuperar el río Atrato en el Chocó, que ha venido siendo una de las regiones más afectadas por este flagelo de la extracción ilícita de yacimientos mineros, en donde casi que le entrega, lo declara como al río Atrato como sujeto de derechos y nos ordena una intervención integral para poder avanzar, recuperar este ecosistema estratégico de manera interagencial con el concurso de la gobernar autoridades ambientales regionales y nacionales. Estamos trabajando muy de la mano con las distintas entidades que tienen que ver en esta materia para formular un plan de acción y de reacción hacia esta sentencia, y estamos convencidos que esta iniciativa, con los elementos que esta comisión quisiera incorporarle y en el tránsito en el Congreso podamos enriquecer, será una herramienta fundamental para ser más efectivos en este proceso. De modo que invitamos y agradecemos mucho la atención que esta comisión le está dando a esta iniciativa, esperando por supuesto contar con su visto bueno e enriquecer el proceso, el proyecto en el resto de los debates que vienen hacia adelante, y en toda disposición por parte de las entidades del gobierno involucradas para las mesas de trabajo que sean pertinentes, para redactar las proposiciones que sean necesarias y llevar a la plenaria, si esta comisión lo considera pertinente, un texto mejorado con las propuestas que aquí surjan. Gracias, señor presidente. Gracias, viceministro Aníbal Fernández de Soto. Creo que el tema ha sido claro en las intervenciones del gobierno y del senador ponente, Eduardo Enríquez. Pensaría que si existe reparo sería sobre el articulado. Senador Margarito Rosero, ¿es para articulado o una pequeña intervención? Continúa abierta la discusión del informe con que termina la ponencia y se le concede el uso de la palabra al senador Manuel Enrique Rosero. Sí, muchas gracias, señor presidente. No le voy a quitar mucho tiempo, simplemente quiero hacer unos 2 o 3 comentarios con respecto a este importante proyecto que hoy llega aquí a la Comisión Primera del Senado. Con saludo a los señores viceministros de Minas y señor viceministro de Defensa. Es muy claro lo que aquí ha expresado el señor ponente y lo propio el señor viceministro que acaba de manifestar. Indudablemente la minería ilegal no solamente ha producido o está produciendo mejor daños ambientales, daños a los ecosistemas, daños a todo, y obviamente pues este es un peligro que gravita contra la seguridad, contra la gobernabilidad. No hay ninguna duda, y en eso yo creo que el Estado colombiano debe hacer todo lo que esté a su alcance para no controlarla, sino para no permitirla. Ojalá podamos algún día desterrar de nuestro país una actividad como esta, que ha destruido el territorio, que ha destruido el medio ambiente, que está acabando con nuestros ríos. Y yo tengo que
hacer un reconocimiento aquí a la fuerza pública, particularmente al Ejército, a la Policía Nacional, lo que tiene que ver, por ejemplo, en todas esas preocupaciones que hemos hecho llegar de nuestras regiones, lo que está pasando en la costa pacífica nariñense, en Barbacoas, lo que está pasando en el departamento del Cauca, municipios totalmente afectados por estas actividades, y ahí afortunadamente la fuerza pública ha venido ejerciendo un control. Sin embargo, pues tenemos que decir que todavía subsisten muchos sectores especialmente de las regiones apartadas de nuestra geografía nacional, donde hay problemas complejos, y la verdad uno se pregunta, como nos hemos preguntado muchos, cómo pasa que una maquinaria de tan alto calado pueden llegar hasta los ríos más alejados de nuestras regiones. Entonces, ¿por dónde entran? Porque si esto está prohibido, si esto está controlado, entonces ¿cómo llegan hasta esos lugares? Indudablemente, pues aquí hay un alto grado de corrupción, no solamente de quienes tienen el control en esos territorios, y yo creo que allí debemos nosotros utilizar todos los mecanismos necesarios disponibles de parte del Estado colombiano para poder ejercer ese control. Yo simplemente quería plantear una inquietud. En el capítulo 3 de este proyecto se habla de la destrucción de la maquinaria, es decir, y obviamente pues esto también obedece a una decisión de la comunidad andina en el programa de lucha contra la minería ilegal, la decisión 774, donde los países signatarios quedan facultados para decomisar, incautar, inmovilizar, destruir, demoler, inutilizar, neutralizar los bienes, la maquinaria, los equipos, los insumos utilizados en la minería ilegal, para lo cual los gobiernos deberán reglamentar la oportunidad y el procedimiento respectivo. Yo no tendría nada que decir con respecto a los insumos, todos esos insumos que hoy contaminan nuestros ríos, que contaminan el medio ambiente, obviamente que se destruyen, y yo creo que a la mayor brevedad posible eso tiene que ocurrir, pero mi inquietud va dirigida, señor viceministro, al tema de la maquinaria. Hoy hay una maquinaria nueva, maquinaria costosa. Yo diría, los criminales no son las máquinas, los criminales son quienes utilizan muchas veces los dineros mal habidos para realizar estas actividades. No sé qué posibilidades hay que esa maquinaria, en vez de destruirse, se entregue. Pues yo seguramente no diría que a los municipios. Hoy los alcaldes, yo no sé si a todos los senadores aquí presentes les ocurra eso, pero a mí todos los días los alcaldes de mi departamento, de otras regiones, dicen: no tenemos un vehículo, no tenemos una retroexcavadora, no tenemos una máquina, no tenemos cómo arreglar las vías, necesitamos eso. Ayer precisamente el alcalde de mi municipio me mandaba una especie de SOS: tenemos que abrir urgentemente una vía que va de tal parte a tal parte. Pedimos recursos a la nación, no los tiene. La gobernación no los tiene. El municipio hoy no tiene esos recursos. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo conseguimos alquilado, prestado, o cómo el Estado? Algún día alguno de los candidatos decía que el compromiso en Colombia iba a ser montar los bancos de maquinaria para tratar de apoyar a todos los municipios. De eso pues no se quedó sino en solas promesas, no se cumplió. Entonces,
qué bueno sería que esa maquinaria pudiera utilizarse eventualmente para suplir esas necesidades que hoy no las pueden hacer. Entonces, lo que nos han pedido, o a mí particularmente, me han dicho los alcaldes, qué posibilidades de conseguir a través de la DIAN. La DIAN dice, no, nosotros no tenemos eso. La DIAN hoy entrega pues, los bienes incautados, productos derivados del contrabando, y me parece que eso ha ayudado mucho. Entonces, pensar de pronto que esa maquinaria pudiera entregarse a las alcaldías municipales, seguramente es un riesgo, porque cuando Estupefacientes entregaba unos bienes, unos vehículos concretamente a los alcaldes que se incautaban a los narcotraficantes o a los criminales de este país, pues ¿qué hacían estos propietarios? Hacían seguimiento a esos bienes y llegaban a rescatarlos muchas veces a sangre y fuego, porque no permitían que esos bienes que ellos habían adquirido pues se quedaran prestando un servicio a un municipio, a una comunidad, a una asociación. Entonces, y muchas veces de eso pues generó un grave problema de inseguridad. Pero entonces, si eso tiene sus riesgos, ¿por qué no pensar, señor viceministro Aníbal Fernández, que eso pudiera entregársele al Ejército Nacional? Hoy el Ejército, a través de la compañía de ingenieros, viene realizando unas obras en esos lugares apartados, en lugares inhóspitos, como la carretera entre El Diviso y Barbacoas, por ejemplo, que se está haciendo, y con buen éxito, y lo están haciendo en otras regiones del país. Entonces, porque pensar hoy que vamos a conseguir los recursos para hacer una obra, por ejemplo en mi municipio, el municipio de Cumbal, tiene una zona montañosa apartada detrás de los volcanes, del volcán Chiles, volcán Cumbal, que no tiene una vía. Hoy esas comunidades tienen que utilizar las vías del Ecuador para poder sacar sus productos, para poder llevar sus insumos, para poder llevar el mercado. ¿Y qué ocurre? Entonces tienen que utilizar los mercados de los países vecinos, en este caso del Ecuador, que les pagan a lo que ellos quieren. Entonces, mientras a los campesinos ecuatorianos le pagan a un determinado precio, por ejemplo, el tema de las frutas que se producen de gran calidad allá, entonces a los colombianos le dice, si quiere me lo vende a mitad de precio, si quiere, y si no, pues usted verá qué hace con eso. ¿Por qué ocurre eso? Porque hoy no tenemos una vía de acceso a esos lugares, me refiero a los corregimientos de Tiúquere, San Juan, Mayasquet, en fin, todos esos sectores que no ha sido posible conseguir los recursos para lograr hacer una vía. Hemos hablado con el ejército, entonces han dicho, sí, nosotros podríamos abrir una vía de esas, pero necesitamos tener unos recursos de parte del municipio, del departamento, no los tiene. Entonces yo digo, ¿qué tal si esta maquinaria se entregara al ejército para que a través de la compañía de ingenieros pudiera realizar esas obras? Me parece que eso ayudaría mucho. Entonces quería dejar esa inquietud allí. A propósito, aquí llegó un proyecto de ley que infortunadamente después lo retiraron, donde se preveía que esa maquinaria no sería destruida sino entregada. Sin embargo, hoy pues en este proyecto que se ha explicado suficientemente se propone la destrucción de esa maquinaria. Yo pediría que reflexionáramos sobre ese tema y, de ser posible, ojalá se acogiera una propuesta como la que estamos dejando aquí a consideración de la comisión. Muchas gracias, presidente. Gracias, senador Manuel Enrique Rosero. Se le concede el uso de la palabra al viceministro de Defensa para dar respuesta a los interrogantes y a la propuesta del senador Rosero. Gracias, señor presidente. Senador Enrique Rosero, toca usted un tema que hemos venido estudiando con mucho detenimiento durante bastante tiempo, incluso a propuesta de varios alcaldes y otros sectores parlamentarios, efectivamente. Hoy en día existe la facultad de decomiso, no se altera con lo que estamos incluyendo en el proyecto de ley, de modo que sí pudiéramos discutir
hacia adelante alternativas, dijéramos, para desarrollar el planteamiento que usted aquí expone. En el proyecto de ley se incluyen unas medidas en materia de, vamos a decir, trazabilidad o regulación del tránsito de maquinaria pesada, para poder hacer un seguimiento de la maquinaria que se importa, a dónde se destina. Eso nos empezaría a ayudar para tener mejores controles. La destrucción de maquinaria básicamente se apela a ella cuando la maquinaria que se encuentra está en medio de la selva, en una zona de difícil acceso, en donde muchas veces resulta más costosa sacarla de donde la encontramos, por la complejidad logística que esto comporta. Incluso hemos visto cómo llega la maquinaria por partes, para camuflarse, dijéramos, en las vías, y se ensambla en la mitad de la selva, y esto pues genera unas complejidades, como digo, bastante profundas en materia logística. De modo que esa destrucción de la maquinaria está como específicamente orientada a esas situaciones. Cuando la maquinaria se encuentra cerca de una carretera y demás, se pueden explorar otras alternativas. De modo que en materia de la propuesta que usted hace, lo que le propongo al senador ponente y a la comisión es explorar alternativas para que, dependiendo de la situación que encontremos, dependiendo de cada caso, podamos explorar la manera de aprovechar la figura del decomiso que sigue vigente, fortalezcamos los mecanismos de control y de trazabilidad de la maquinaria, y un poco conocer, y lo podemos mirar más a fondo, lo que en terreno estamos encontrando cuando la maquinaria que la encontramos en la mitad de la selva, que genera una dificultad enorme logística y unos grandísimos costos de transporte. Y finalmente decir que tenemos que ser muy cuidadosos de no generar un nuevo foco de posible corrupción, porque en cuanto al manejo de la maquinaria, su extinción de dominio, si es el caso, o el uso que se le pueda dar hacia adelante, pues tenemos que observar que esto de todas maneras no termine la maquinaria reciclándose y otra vez de nuevo en manos de organizaciones criminales al servicio pues de esta actividad. Pero la propuesta es pertinente, la podemos estudiar y ver cómo podemos aprovechar mejor la figura de decomiso que sigue vigente. Gracias, presidente. Anuncio que va a cerrarse la discusión con que termina la proposición, con que termina el informe de ponencia. Queda cerrado. Si va el señor secretario a abrir el registro para la votación de la proposición con que termina el informe de ponencia que ha explicado en detalle el senador Eduardo Enríquez Maya. Pueden votar, honorables senadores, la proposición con que termina el informe. ¿Algún senador de los presentes falta por votar? Sí, señor presidente, falta un senador por votar. Senador Gerlain. Ayúdenle. Cierra el registro, señor secretario, y anuncia el resultado de la votación de la proposición con que termina el informe de ponencia. Señor presidente, la proposición con que termina el informe de ponencia ha sido aprobado. Voto manual del senador Germán Barón. Con el siguiente resultado: por el sí 11, con el voto no electrónico del senador Germán Barón Cotrino, y por el no 0. Gracias, secretario. Se abre la discusión del articulado. Por favor, si vas a informar este proyecto de ley, cuántos artículos contiene y si existen modificaciones propuestas radicadas en la Secretaría. Señor presidente, el articulado del proyecto está compuesto por 27 artículos. Hasta el momento a la Secretaría no han llegado proposiciones. Y está publicado debidamente en la Gaceta, señor presidente. Se abre la discusión del articulado. Se le concede el uso de la palabra al senador ponente Eduardo Enríquez Maya.
Muchas gracias, señor presidente. Señores senadores, la estructura del proyecto se refiere a lo siguiente. Tiene 5 títulos. El primer título tiene un artículo simplemente que se refiere a las disposiciones generales, al contenido, al alcance del proyecto, que lo acabamos de explicar. El título segundo tiene 5 artículos que se refieren a las disposiciones de carácter penal, que acabamos de explicarlo. El título tercero, 5 artículos a la destrucción de maquinaria, que se acaba de explicar y con mayor amplitud por el señor viceministro de la Defensa, y la inquietante y prudente recomendación que hace el senador Manuel Enrique Rosero. El título cuarto también tiene 5 artículos, sanciones y guías ambientales, que son más de carácter administrativo. Y por último, el título quinto se refiere al decomiso, suspensión y formalización de la minería, también explicada en extenso. Esa es la estructura del proyecto que se acaba de discutir. Continúa abierta la discusión del articulado propuesto en la ponencia, como viene en el informe de ponencia. Sin más intervenciones, anuncio que va a cerrarse la discusión del articulado. Queda cerrado. Sirva, señor secretario, abrir el registro para la votación del articulado como se propone en el informe de ponencia. Pueden votar, honorables senadores, el articulado del proyecto. Faltan 8 senadores por votar. Falta un senador por votar. Si lo considera, puede cerrar la votación. Cierra el registro, señor secretario, anuncie el resultado. Señor presidente, el articulado, como viene en la ponencia, ha sido aprobado por el siguiente resultado: por el sí 11, por el no 0. Señor secretario, de lectura al título del proyecto de ley en discusión. Título: por medio de la cual se establecen disposiciones para el control a la explotación ilícita de yacimientos mineros y se dictan otras disposiciones. Salido el título, señor presidente. En consideración el título leído por el señor secretario y la pregunta si quieren los integrantes de la Comisión Primera del Senado que este proyecto de ley se convierta en ley de la República. Anuncio que va a cerrarse la discusión del título y la pregunta. Queda cerrado. Señor secretario, abre registro para la votación del título y de la pregunta si los senadores de la Comisión Primera desean que este proyecto de ley se convierta en ley de la República. Pueden votar, honorables senadores. Seis senadores por votar. Senador Gerley, si es tan amable. Señor presidente, si su señoría lo considera, puede cerrar la votación. Cierra la votación, señor secretario, anuncie el resultado. Señor presidente, el resultado ha sido el siguiente: el título de la pregunta ha sido aprobado por el sí 11, por el no 0. Se designa como ponente al senador Eduardo Enríquez Maya y se le concede un término de 15 días para radicar el informe de ponencia para la plenaria del Senado. Viceministro de Defensa, se le concede el uso de la palabra y posteriormente interviene el viceministro de Minas. Gracias, señor presidente. Muy brevemente, solamente para agradecer el respaldo que esta comisión le ha dado a esta iniciativa, reconocer el liderazgo y la seriedad con la que el senador ponente ha venido haciendo su trabajo, ofrecer nuestro concurso para mejorar el proyecto cada vez más para el debate en la plenaria. Creo que ustedes le han dado una muy buena noticia al país en el sentido de apoyar herramientas que nos permitan ser más efectivos en la lucha contra un flagelo que realmente está generando estragos en nuestra nación. A los honorables senadores, de verdad, muchísimas gracias.
Viceministro de Minas, se le concede la palabra. Gracias, presidente. Un saludo a todos los miembros de la Comisión Primera Constitucional del Senado. De verdad que este es un proyecto importante y esperamos que en la plenaria como tal se pueda nutrir de los conceptos que los señores senadores aquí han venido expresando. Solo dos comentarios. Nosotros consideramos que el combate a la explotación ilícita de minerales se convierte en uno de los grandes retos para lo que viene en el futuro para Colombia, mientras que sigan existiendo fuentes de financiamiento a las actividades ilegales en los territorios que han sido copados tradicionalmente por actores criminales. Definitivamente en Colombia no se va a poder alcanzar una paz estable y duradera, y este es el verdadero reto que tenemos. Combinado, eso sí, con el compromiso que tenemos todos de apoyar a la pequeña minería, a la minería artesanal, y evitar esa confusión que se ha venido generando durante los últimos tiempos con diferentes programas de legalización que han conducido que la mala utilización de la figura de la minería de subsistencia hoy esté permitiendo que se comercialice por lo menos unas 20 o 30 toneladas de oro hacia el exterior, producto de actividades ilícitas que contaminan, que además dañan la imagen de la minería bien hecha y que por supuesto requieren el adecuado control. Son muchos los actores que hay en la cadena, que no necesariamente es única y exclusivamente el pequeño minero que seguramente está buscando conseguir el pan de cada día, y esta cadena es la que se tiene que tipificar para efectivamente encontrar los vínculos criminales que tienen muchos de los que participan en la producción, comercialización, beneficio, transporte y manejo de los minerales, sobre todo el oro, que viene siendo explotado de manera ilegal. De manera que seguimos como Ministerio de Minas impulsando esta iniciativa desde la perspectiva de la formalización de la pequeña minería. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, viceministro. Y por último, y para cerrar el debate y la aprobación de este proyecto, se le concede la palabra al viceministro de Medio Ambiente, Carlos Botero. Gracias, señor presidente. No, solamente unos temas. Primero es la defensa de nuestros ecosistemas con este proyecto de ley, porque no teníamos herramientas suficientes para poder realmente combatir de una forma efectiva estos procesos de minería, de extracción ilícita de minerales. Y lo segundo es que también nuevamente el país obtendría regalías y el tema económico y social se vería compensado y beneficiado con esto. Muchas gracias, presidente. Muy amable, senadores. Gracias a los delegados del Gobierno Nacional por acompañar el debate y la defensa del proyecto que, repito, de manera muy clara presentó nuestro compañero de Senado, Eduardo Enríquez. Señor secretario, antes del siguiente punto de orden del día, sírvase dar lectura de los proyectos de ley de acto legislativo para la próxima sesión. Señor presidente, para la próxima sesión... Me dice el senador Manuel Enrique Rosero que ha radicado una proposición. Hay varias proposiciones. Anuncio y proposición. ¿Hay proposiciones radicadas? Sí, señor presidente, desde la semana pasada se han venido radicando proposiciones en la Secretaría. ¿Cuántas tenemos? Tenemos en este momento, de los que están presentes, 2 proposiciones y una de alguien que no está presente. Demos lectura a las proposiciones de los senadores que están hoy presentes en la Comisión Primera. Proposición. Con gran preocupación se observa, perdón, la primera es esta. Proposición, la Comisión Primera del Senado de la República. La Comisión Primera del Senado de la República exige al Gobierno Nacional que se adelante todas las acciones necesarias para garantizar la seguridad y proteger la vida e integridad de los integrantes del Comité del Paro Cívico de Buenaventura, que se adelantó entre el día 16 de mayo y el 6 de junio del año 2017. Asimismo, a los integrantes de la Comisión de la Verdad, que verificará todo lo relacionado con las violaciones sistemáticas a los derechos humanos en el Distrito Especial de Buenaventura, así como lo relacionado con la inversión de los recursos destinados para el desarrollo social del puerto durante los últimos 10 años. Lo firma senador Alexander López y fue radicada desde el 7 de junio del 2017, señor presidente. Y la otra proposición radicada en el día de hoy por el senador Manuel Enrique Rosero. Con gran preocupación se observa cómo la ola de violencia que se viene incrementando cada día en el municipio de Tumaco, Nariño, en general,
de la costa pacífica nariñense, donde confluyen todos los grupos armados ilegales de delincuencia común, al tiempo que se habla de existencia de nuevos grupos armados, los cuales hoy buscan el control de la región y sus rutas de narcotráfico. Hoy en Tumaco es tan difícil la situación del orden público de los habitantes, que los habitantes deben pedir permiso a los delincuentes para entrar o salir al puerto. Así como se habla de que está prohibido establecer conversaciones con personas desconocidas. Todos los días se registran tiroteos. Los grupos de misiones médicas son desalojados de los barrios si no cuentan con el permiso de los desadaptados. A su turno, Tumaco es el municipio con más hectáreas de coca sembradas en el país. Según fuentes oficiales, existen 18.000 hectáreas. No obstante, el subregistro puede llegar a la cifra de 29.000. Hechos tan graves como los puestos de presente merecen no solo el repudio de la sociedad, sino el urgente llamado al gobierno nacional y a las autoridades de toda índole a escuchar el clamor de los tumaqueños y buscar una solución a esta terrible situación de orden público. Es por esto que solicito comedidamente a la mesa directiva de la Comisión Primera del Senado autorice sesionar a esta misma célula legislativa en la ciudad de Tumaco en la fecha que se considere conveniente durante el periodo de receso legislativo de este año, para que escuche de primera mano los problemas que aquejan a la perla del Pacífico. A esta sesión sirva a citar a los señores ministros del Despacho del Interior, Guillermo Rivera, de Defensa, Luis Carlos Villegas, de Agricultura, doctor Aurelio Iragorri, de Medio Ambiente, diputados de la Asamblea de Nariño, alcaldes del Pacífico nariñense y demás comunidades. Esta sesión será transmitida en vivo por el canal Congreso. Cordialmente, Manuel Enrique Rosero, Juan Manuel Galán. Esta ley de la proposición, las dos proposiciones del senador Alexander López y del senador Manuel Enrique. Suscribo también la proposición que ha radicado el senador Manuel Enríquez Rosero. Se abre la discusión de las proposiciones leídas. Anuncio que va a cerrarse, queda cerrada. Se le concede el uso de la palabra a la senadora Vivian Morales. Gracias, No se ha presidente. aprobado todavía. Como esta propuesta, que me parece muy importante para sesionar en la ciudad de Tumaco, en el receso, yo sí quisiera pedir que nos fijen la fecha muy Cuanto pronto antes. para saberlo, para hacer nuestros planes de este receso, ¿no? Por favor. Perfecto, senadora Vivian Morales, tendremos en cuenta ese comentario. Senador Alexander López, se le concede el uso de la palabra para las proposiciones que están en discusión. Presidente, gracias. No, para que en la proposición de Buenaventura que está allí, yo le he extendido invitación a la Comisión Primera para ir a Buenaventura. Yo le quería adicionar a esa proposición, de una vez que quede aprobado, el permiso o la posibilidad de ir también a Buenaventura y sesionar allá, verificar pues el estado de los acuerdos, dialogar con la comunidad y estar presente en el territorio. Yo pues creo, presidente, que sería una muy buena despedida suya, inclusive en su hermoso Valle del Cauca, señor presidente, como presidente, debo decirlo, como presidente de la comisión. Entonces, ¿qué más honraría usted su territorio que ir a nosotros Comisión Primera a Buenaventura y presidida por usted, señor presidente? Estoy seguro que esa propuesta contará con el respaldo, la compañía y la visita de quienes nos acompaña el senador Alexander López en esta Comisión Primera. La calidad de los senadores que aquí están presentes y que hemos venido trabajando, el senador Rubio como vallecaucanos, me hacen convencer de que esa convocatoria será bastante concurrida por parte de los integrantes de la Comisión Primera. Allá esperaremos a la senadora Paloma Valesa, al senador Gerlain, a la senadora Vivian Morales, al senador Barón, la senadora Vega, el senador José Duro Gaviria y los demás integrantes de esta comisión y por supuesto al secretario y a la subsecretaria. Anuncio que va a cerrarse la discusión de la proposición leída, queda cerrada para la Comisión Primera. Han sido aprobadas por unanimidad, señor presidente, las dos proposiciones, con la adición que me va a entregar el senador Alexander López por escrito. Tenemos todavía orden del día por agotar. Les solicito a los integrantes de la Comisión Primera que nos den una espera mientras anunciamos los proyectos para la próxima sesión. Por disposición de la presidencia, en la próxima sesión conjunta de procedimiento legislativo especial para la paz, que será el día jueves próximo a las 10 de la mañana, estudiarán y votarán el proyecto de ley orgánica 07 del 2017, Senado 14 del 2017, Cámara
por medio de la cual se efectúa la Unidad Nacional de Protección de lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley 617 del 2000. Y en la próxima sesión ordinaria de la comisión se discutirán y votarán los siguientes proyectos. Proyecto de ley número 197 del 2016, Senado, por medio de la cual se modifica la ley 599 del 2000 y se dictan otras disposiciones, acumulado con el proyecto de ley 200 del 2016, proyecto de ley número 237 del 2016, Senado, por la cual se otorgan facultades extraordinarias pro tempore al presidente de la República para expedir un régimen laboral especial para los servidores públicos de las empresas sociales del Estado del nivel nacional y territorial, para expedir el sistema específico de carrera administrativa del personal que presta los servicios en las entidades que integran el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación, y la expedición del sistema de estímulos, capacitación, situaciones administrativas especiales de los servidores públicos vinculados en tales entidades y se dictan otras disposiciones. Proyecto de ley número 144 del 2016, Senado 253 del 2016, Cámara, por medio del cual se adiciona un parágrafo al artículo 33 de la Ley Quinta del 92, proyecto de ley 136 del 2016, Senado, por medio de la cual se reforma el artículo 104 de la Ley 1448 del 2011 para fortalecer el acceso a los derechos de la verdad, reparación, restitución, garantía de no repetición de las víctimas del exterior, se dictan otras disposiciones del proyecto de ley 96 del 2016, Senado, por el cual se modifica el numeral quinto del artículo segundo de la Ley 403 de 1997, aclarado por la Ley 815 del 2003, en lo relativo al descuento en el valor de la matrícula en instituciones oficiales de educación superior como beneficio a los sufragantes. Proyecto de ley 199 del 2016, Senado, por medio de la cual se establece el procedimiento fast track judicial a favor de la niñez y adolescencia. Proyecto de ley 201 del 2016, Senado, mediante el cual se optimiza el trámite administrativo judicial de la acción de restitución de tierras y se adoptan otras disposiciones. Proyecto de ley 148 del 2016, Senado, por medio de la cual se modifica la ley 1709 del 2014, algunas disposiciones del Código Penal, Código de Procedimiento Penal, Código Penitenciario y Carcelario, Código de Infancia y Adolescencia, la ley 1121 del 2016 y dicta otras disposiciones. Proyecto de ley número 249 del 2017, Senado 26 del 2010 de Cámara, por medio de la cual se prohíbe la práctica de alquiler de vientres en Colombia por ser una categoría de trata de personas y una explotación de mujeres con fines productivos. Y proyecto de ley 164 del 2016, por la cual se dictan medidas de protección especial contra el sufrimiento y dolor animal durante el transcurso de los espectáculos taurinos y relacionadas con lo mismo. Señor presidente, están leídos los proyectos que serán estudiados en la próxima sesión conjunta del día jueves y en la próxima sesión ordinaria de la comisión primera del Senado, señor presidente. Orden, por favor, en la comisión. Siguiente punto de orden del día, señor secretario. El siguiente proyecto del orden del día, señor presidente, es el proyecto de ley número 197 del 2016, Senado, por medio de la cual se modifica la ley 599 del 2000 y se dictan otras disposiciones. Castración química obligatoria para violadores y abusadores de menores. El ponente, quien se encuentra presente, honorable senador Alexander López, concluye con la siguiente proposición. En virtud de las consideraciones anteriormente expuestas, solicito a la honorable Comisión Primera Constitucional del Senado de la República dar primer debate al proyecto de ley 197 del 2017, Senado 2016, por medio de la cual se modifica la ley 599 del 2016 y dictan otras disposiciones acumuladas con el proyecto de ley 200 del 2016, por medio del cual se modifica el artículo 208 del Código Penal, ley 599 del 2016 y dictan otras disposiciones para la protección de las víctimas de delitos sexuales en Colombia, en especial de menores de 14 años, en el texto del pliego de modificaciones que se lanza. Atentamente, Alexander López Maya. Está leída la proposición con que termina el informe, señor presidente. Se abre la discusión de la proposición con que termina el informe de ponencia, señor secretario, integrante de la Comisión Primera, Alexander López. y se le concede el uso de la palabra al senador Alexander López. Presidente, muchas gracias. Estaba muy nervioso en este momento. Bueno, presidente, este es un proyecto que tiene un impacto social enorme. A propósito de la enorme discusión que hay en el país en relación a cómo Colombia, cómo su Estado debe abordar la problemática recurrente y creciente
de violadores de menores de edad, abusadores sexuales y todo tipo de delitos conexos con este fenómeno que ha crecido en el país. Un grupo de senadores, señor presidente, de distintas bancadas, encabezados por la senadora Marixa Martínez, quien nos acompaña el día de hoy, a quien le doy el cordial saludo, tuvo a bien traer a esta comisión primera esa discusión, pero también la posibilidad de que en el Congreso avancemos en la concreción de penas y de actuaciones por parte del Estado a efectos de reducir el impacto y el crecimiento que se viene presentando frente al abuso sexual de menores de edad en este país. Este es un tema que, como lo digo, lo ha liderado la senadora Marixa Martínez. Varios colegas de distintos partidos lo suscribimos: el Partido de la U, Cambio Radical, el Partido Liberal, Centro Democrático, el Polo Democrático Alternativo, el Partido Conservador y todas las fuerzas que hacen presencia aquí en el Congreso. Consideramos que tenemos que avanzar en la concreción de medidas y acciones que conduzcan efectivamente a detener ese fenómeno o esa tragedia tan grande que se vive en el país, y es la violación de nuestros menores de edad. En principio, el proyecto trae una consideración central, y era avanzar en una medida que ha funcionado en otros países, en una medida que se ha venido implementando a los abusadores de niños y niñas en el mundo, pero una medida que hoy en Colombia es discutida y puede generar, podríamos decirlo, una serie de posturas y posiciones que para nada ayudarían en resolver este problema de violación de menores de edad en este país, y tiene que ver con la castración química para violadores y abusadores de niños en Colombia. Esa figura presenta dos posiciones y tengo que traerla con honradez, y una es la posición que asume el Consejo de Política Criminal y también el Ministerio de Salud en relación a la efectividad, primero, de la aplicación de la norma, y segundo, los efectos que puede generar esto desde el punto de vista del derecho internacional humanitario, que podría conducir a una violación a los tratados internacionales, porque sería menoscabar los derechos que tiene un violador o que tiene una persona que acude a este tipo de delitos. Esa figura de castración química quedó en el proyecto que estoy radicando de manera voluntaria para el agresor o para quien incurre en esta conducta, pero sí acudimos a la creación de dos nuevos tipos penales que, a nuestro juicio, estaban en el ordenamiento penal, pero estaban como agravantes punitivos y no como tipos penales. ¿Qué quiero decir con esto? Que la creación de estos dos nuevos tipos penales, que se llama acceso carnal violento con menor de edad y acto sexual violento con menor de edad, son dos nuevos tipos penales de nuestro ordenamiento jurídico que contemplan unas sanciones en nuestro ordenamiento penal en este proyecto que anteriormente estaban como agravante punitivo de 18 a 30 años. Nosotros elevamos esta conducta o esta tipicidad en el ordenamiento penal a una pena entre 25 a 42 años en el caso de acceso carnal violento con menor de edad, o sea, menor de 14 años. Y en el caso del acto sexual violento con menor de edad, menor de 14 años, que estaba como agravante punitivo de 12 a 24 años, nosotros aumentamos la pena o creamos este tipo penal llevándolo de 15 a 30 años. Quisiera hacerle una explicación muy rápida de cómo ha evolucionado este flagelo en el país, y voy a presentarle algunas cifras a los senadores y senadoras, pero también a los colombianos, de cómo este fenómeno ha crecido en Colombia específicamente. Según cifras del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en el 2010 se presentaban 2.626 casos de abuso sexual contra menores de edad. En el 2011 aumentó a 5.664, en un solo año aumentó en más de un 100% el abuso sexual de menores.
Posteriormente, la cifra aumentó en el 2012 a 5.150, en el 2013 a 6.694, en el 2014 a 7.388, y la última cifra que nosotros tenemos en el 2016, el año pasado, es que el número de niños o niñas abusados sexualmente superó los 10.730 menores abusados. ¿Eso qué quiere decir? Que esa cifra ha ido aumentando. En solo 5 años pasó de 2.626 casos a 2016 a 10.730 casos registrados y reportados, siendo indeterminada la cifra de menores que son abusados por estos monstruos que pues toman este tipo de decisiones. Estos abusos en un 83% se cometen en menores de 6 a 11 años y en menores de 12 a 17 años, registrando pues unas cifras, por ejemplo, en menores de 0 a 5 años, de 1.622 el año pasado, en menores de 6 a 11 años, de 3.557 menores abusados, y en menores de 12 a 17 años, de 5.489, para una cifra total el año pasado de 10.730 menores abusados. ¿Qué queremos decir? Que nuestro ordenamiento penal y las acciones del Estado han sido cortas, no han llegado a generar un cambio de comportamiento de los abusadores sexuales de menores. Y es por eso que se hace absolutamente necesario que nosotros legislemos en ese norte y en esa orientación. Son muchos casos que traía a colación, pero solamente quiero referirme a uno. El día de ayer tuvimos uno de los casos más aberrantes que podamos nosotros tener noticia en nuestro país. El caso de una niña menor de 13 años que fue abusada sexualmente por su padre. Esta niña fue al centro médico en el municipio de Neiva con dolores abdominales. Cuando la niña fue revisada por los médicos, encontraron que la niña estaba en embarazo, tenía 4 meses de embarazo, y la información que se tiene es que esta menor había sido abusada sexualmente por su padre. Este es uno de los casos, solamente el día de ayer, pero la semana pasada conocimos también otro caso de un señor en norte de Santander, que le llaman el monstruo de Sardinata, que violaba no solamente a sus hijas, sino también a sus nietas, hasta el punto de que hoy una de sus hijas de 18 años, ¿sí?, tiene un hijo de este señor, y se repitió en toda la familia. Entonces, estamos frecuentemente asistiendo a todo este tipo de conductas, pero nosotros creemos que los tipos penales que hoy existen en nuestro ordenamiento jurídico son demasiado cortos, demasiado pequeños. En toda esta discusión se habla de que aumentar las penas, hablan algunos opinadores de esto, aumentar las penas no resuelve nada, pero nosotros consideramos... Un minuto, senador Alexander López, para que pueda presentar su... Nosotros consideramos que sí. Por eso nos hemos puesto de acuerdo con los autores, con la doctora Marixa especialmente, con el senador Galán, quien también es autor, en avanzar una legislación mucho más fuerte en estos casos. Crear estos 2 nuevos tipos penales, no dejarlos como agravantes punitivos en el abuso sexual, sino ponerlos ya como tipos penales en relación a la protección de los menores de 14 años, y por eso queremos ir hacia allá. Y el tema de la castración química lo dejamos como una medida voluntaria del abusador en función de todos los efectos que pueda tener esta decisión que se pueda tomar en el país. Por eso, honorables senadores y senadoras, honrando el compromiso que me entregó la mesa directiva, pero también los autores del proyecto, pues quiero solicitarle a esta comisión que le demos el voto positivo y podamos entonces legislar y avanzar en este tema. Hay muchas discusiones de por medio, senadores. Hay unos que están planteando la pena de muerte, otros están planteando la cadena perpetua. Sabemos que esos temas están aquí en el Congreso, pero generan una discusión política enorme en este país y son decisiones que van a demorar tal vez mucho. Lo que queremos nosotros es tomar decisiones. 30 segundos adicionales, senador. Queremos tomar decisiones inmediatas que conduzcan más allá
de imponer penas es la protección de los menores y que la reincidencia en estos casos, que tenemos cifras también que demuestran en muchos de los casos la reincidencia de los abusadores de menores, pues logre una protección general de nuestra niñez colombiana. Muchas gracias, señor presidente, por el tiempo que me ha dado. Gracias, señor Alexander López. Le pregunto a la Secretaría si llegó el concepto del Comité de Política Criminal. Sabemos todos los integrantes de la Comisión Primera que los proyectos que tengan como objetivo el aumento de penas debe de contar previamente, requisito que ha establecido la Corte Constitucional, con el concepto de política criminal, concepto por supuesto que no es vinculante para esta comisión, pero que sí marca una opinión de los expertos en materia de política criminal. Señor secretario. Sí, señor presidente. En conclusión, el Consejo de Política Criminal, como lo dice su señoría, que no puede ir en contra de la libertad de configuración legislativa del Congreso y que no es obligatorio, dice, finalmente debe señalarse la posibilidad de que este tipo de medidas sean inconstitucionales, al constituirse en castigos corporales y degradantes prohibidos en el orden constitucional colombiano, a lo que se suma que no existe consenso sobre la efectividad del tipo de medidas, como sí se considera que en algunos de los casos internacionales en que se aplica se considera un tratamiento médico y no un castigo. En esa medida se lleva a cabo solo por voluntad de autorización del condenado. Concluye que por esta razón es más para definir la inconveniencia de este tipo de medidas. Está leída en resumen el concepto del Consejo de Política Criminal, señor presidente. Yo creo que los senadores de la Comisión Primera tienen un criterio definido sobre esta iniciativa. Anuncio que va a cerrarse la discusión de la proposición con que termine el informe de ponencia, suscrito por el senador Alexander López. Queda cerrada la discusión. Sirva su señor secretario de registro para la votación de la proposición con que termine el informe de ponencia. Pueden votar, honorables senadores, la proposición con que termina la ponencia. ¿Qué debate es este? Primero. ¿Es el primero? Estamos en votación. ¿Quién falta por votar? ¿Qué senador? Faltan 4 senadores por votar. Senador Juan Manuel Galán, le rogamos el favor no colabore con su voto, que es importantísimo para hacer el quórum decisorio. Senador Galán está acabando de votar bien. El senador Barón. Falta el voto del senador Germán Barón, que le vamos a dar 2 segundos. ¿Cómo vota el senador Germán Barón? Con el voto manual del senador Germán Barón Cotrino. Cierra el registro, señor secretario, anuncia el resultado. Señor presidente, la proposición con que termina el informe ha sido aprobada con el siguiente resultado: por el sí 11, con el voto no electrónico del senador Barón, por el no Se abre la discusión del articulado. Señor secretario, si vas a informar cuántos artículos tiene este proyecto de ley y si hay proposiciones radicadas por parte de los integrantes de la Comisión Primera del Senado. Señor presidente, el articulado del proyecto está contenido por 8 artículos nomás y no hay proposiciones radicadas en la Secretaría. Se abre la discusión del articulado. Se le concede el uso de la palabra al senador ponente Alexander López. No, presidente, permita la lectura del articulado y podamos votar en bloque el articulado y todo el contenido del proyecto. Continúa la discusión del articulado propuesto en la ponencia. Anuncio que va a cerrarse la discusión del articulado. Queda cerrado. Si va el señor secretario de registro para la votación del articulado como viene originalmente en la ponencia suscrita por el senador Alexander López Maya. Pueden votar, honorables senadores. Faltan 10 senadores por votar. El senador Barón vota sí. Se habilita la votación manual del senador Germán Barón. Por autorización de la presidencia, sí señor. ¿Falta un senador por votar?
Cierra registro, señor secretario, anuncia el resultado de la votación del articulado como viene originalmente en el informe de ponencia. Señor presidente, el articulado ha sido aprobado con el siguiente resultado. Por el sí 11 con el voto manual del senador Barón, por el no ser. De lectura al título, señor secretario. Título por medio, no sé, señor ponente, si cambia el título por medio de la cual, como debe ser, por medio de la cual se crean los tipos penales de acceso al carnal violento sobre menor de edad, acto sexual violento sobre menor de edad como delito autónomo. Se establece el tratamiento voluntario de inhibición hormonal del deseo sexual y se dictan otras disposiciones. Está leído el título con la modificación, señor presidente. Se abre la discusión del título de la pregunta. Si quieren los senadores de la Comisión Primera que este proyecto de ley se convierta en ley de la República. Anuncio que va a cerrarse la discusión del título de la pregunta. Queda cerrado. Sirva el señor secretario de registro para la votación. Pueden votar, honorables senadores, el título y la pregunta. Faltan 10 senadores por votar. Faltan 8. Se autoriza la votación manual del senador. El senador Barón vota sí. Falta un senador por votar. Senadora Paloma Valencia, falta Senadora su voto. Paloma, si es tan amable, nos colabora con su voto. Gracias, senadora Paloma. Cierra el registro, señor secretario, y anuncie el resultado. Señor presidente, el título de la pregunta ha sido aprobado con el siguiente resultado: por el sí 11 con el voto no electrónico del senador Barón, por el no 0. Se designa como ponente al senador Alexander López y se concede un término máximo de 8 días para radicar el informe de ponencia. Ya se anunciaron proyectos, señor presidente, para la próxima sesión ordinaria y para la sesión conjunta. Sin más temas a considerar, se le concede el uso de la palabra a una de las autoras de esta iniciativa, la senadora Marixa Martínez. Muchas gracias. No, quiero agradecerle a la Comisión Primera este apoyo unánime, que simplemente lo que demuestra es el interés del Congreso, del Senado de la República, de combatir ese flagelo que está afectando de manera tan grave a nuestros niños y menores de edad en general. Mil gracias, senadores, y a la mesa directiva muy amables, y al ponente. Felicitaciones, senadora Marixa Martínez, por el logro alcanzado hoy en el debate de este proyecto importante para la seguridad y protección de los niños en Colombia. Sin más tema a considerar, se levanta la sesión y se convocará a sesiones conjuntas el próximo jueves a las 9 de la mañana, recinto del Senado. Y para proyectos ordinarios, de manera oportuna, se convocará. Muchas gracias a todos. Así se hará, señor presidente.